En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy el pastor Percy J. Riley, transmitiendo en esta bella noche o en esta bella tarde, dependiendo donde se encuentren, un saludo cordial. Este es mi primer video del año 2026 y qué mejor tema que la perpetua virginidad de María. El título de esta noche, mis estimados hermanos, es los 10 argumentos más sólidos contra la virginidad perpetua de la Virgen María. En esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a estar refutando categóricamente los 10 mejores argumentos evangélicos en contra de la perpetua virginidad de María. Estos 10 argumentos son los más conocidos que los evangélicos tienen para supuestamente refutar una verdad bíblica histórica que la Iglesia ha creído por mucho tiempo, aún antes que la Iglesia evangélica naciera en 1906 en Estados Unidos. Ese es el verdadero origen de la Iglesia evangélica. Muchos evangélicos sostienen que ellos nacieron en el año 33 en el día de Pentecostés, pero eso es totalmente falso. Históricamente está comprobado que ellos no nacieron en ese tiempo. Pero en esta noche no vamos a hablar de ese origen. Vamos a estar hablando sobre los 10 argumentos más usados por los evangélicos para supuestamente refutar la perpetua virginidad de María. En esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a empezar, siendo este el primer video del año. ¿Qué mejor tema? ¿Qué mejor tema de hablar de la Madre de nuestro Señor Jesucristo? Para empezar, como ustedes ya saben, soy el pastor Percy J. Riley. No soy católico romano. No pertenezco a la Iglesia Católica Romana. No sigo al Papa. Estoy totalmente en descomunión con el Papa León XIV. ¿Y por qué explico eso? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muchos evangélicos van a decir que yo soy católico romano y por eso defiendo la perpetua virginidad de María. Bueno, para empezar, déjenme decirles que los padres de la Reforma creían en la perpetua virginidad de la Virgen María. Es más, los presbiterianos, los calvinistas, Juan Calvino, creía en la perpetua virginidad de María. Por ende, al yo defender la perpetua virginidad de María, no estoy haciendo más que defender la herencia reformada. Por esto puedo decir categóricamente que me adhiero a todas las confesiones de fe de la Iglesia reformada y me adhiero a la confesión helvética. Para poder hablar de algo que creemos, los reformados necesitamos identificarnos y sentar las bases. Por eso lo estoy haciendo. Bueno, dejando todos estos argumentos y todas estas identificaciones, vamos a empezar de lleno con la refutación a los 10 argumentos evangélicos en contra de la perpetua virginidad de María. Estos son los 10 argumentos más sólidos que los evangélicos tienen en contra de la doctrina de la virginidad perpetua de María. Empiezo con el primero. Ausencia de enseñanza bíblica explícita o implícita. O sea, los evangélicos sostienen que no hay ninguna evidencia bíblica que compruebe la perpetua virginidad de María. Las escrituras, dicen los evangélicos, no enseñan la virginidad perpetua de María, ni de forma explícita ni implícita. Eruditos católicos especializados en mariología, como José María Carda Piturch, cuya obra cuenta con la aprobación del Papa Juan Pablo II, admiten estos evangélicos y admite José María Carda, admite que esta doctrina se basa en una tradición posterior y no en las escrituras, en contraste con el nacimiento virginal de Jesús. No hay ningún testimonio bíblico que implique que ella experimentó un parto virginal. Otro
aspecto de la virginidad de María debe buscarse en un reflejo posterior de la fe. Si los propios eruditos católicos reconocen que falta de evidencia bíblica, se sugiere que no es una enseñanza fundamental derivada directamente de la Biblia. La doctrina carece de la más mínima base bíblica, incluso histórica, sostienen los amigos evangélicos. Pero ahora vamos con la refutación. Ahora vamos a refutar este argumento que tienen los evangélicos de que no hay evidencia bíblica ni histórica para la perpetua virginidad de María. ¿Qué les parece? Ahorita presentamos la evidencia y honestamente sí suena lógica. Si usted la analiza, no hay evidencia. Lo que los evangélicos dicen es que no hay ausencia, no hay evidencia bíblica ni histórica de la perpetua virginidad de María, ni explícita ni implícitamente. ¿Sí? Pero ahora vamos con la respuesta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a ver. La objeción que plantea la ausencia de una enseñanza bíblica explícita o implícita sobre la virginidad perpetua de María, así como la supuesta admisión por parte de eruditos católicos de esta doctrina, de que esta doctrina se basa en una tradición posterior, carece de fundamentos bíblicos o históricos, puede ser refutada mediante una comprensión más profunda de las perspectivas históricas, incluyendo las figuras prominentes de la Reforma protestante. Como les dije hace un momento, en este momento estoy defendiendo la perpetua virginidad de María desde una perspectiva protestante reformada, no católica reformada. No católica romana. Por ende, me baso en fuentes protestantes históricas de la Reforma, no tanto en la tradición católica latina. Por esto, incluyendo las figuras prominentes de la Reforma protestante y un análisis de los textos escriturísticos y la tradición primitiva. En primer lugar, es crucial observar que la afirmación de que la doctrina carece de la más mínima base bíblica, incluso histórica, se contradice con las posturas de influyentes líderes de la Reforma, como Juan Calvino y Martín Lutero, quienes vehementemente defendieron la virginidad perpetua de María. Juan Calvino, al comentar pasajes como Mateo 13:55, sostuvo que los hermanos de Jesús, repito, Juan Calvino sostuvo que los hermanos de Jesús no eran hijos carnales de María. En otras palabras, los hermanos de Jesús no eran hijos biológicos de María, ni hermanos biológicos de Jesús. Porque así como los evangélicos sostienen que no hay evidencia bíblica, ni implícita ni explícitamente, que María haya permanecido virgen, tampoco hay versículos bíblicos que digan claramente, que sostengan que María haya tenido otros hijos biológicos aparte de Jesús. Es más, yo puedo comprobar bíblicamente hablando, yo lo puedo comprobar en este momento, en este preciso momento, que el único hijo biológico al que la Biblia reconoce como hijo de María es Jesús. Ahí está. Nadie me puede decir a mí que no. Hasta los evangélicos me tienen que reconocer que Jesús es el hijo biológico de María. ¿Les guste o no les guste? Esa es la verdad. El único hijo biológico que la Biblia reconoce como hijo de María se llama Jesús. Y no hay evidencia bíblica que compruebe que María haya tenido más hijos biológicos.
No hay. Por esto, los hermanos que son mencionados en la Biblia como hermanos de Jesús no eran hijos carnales de María, no eran hijos biológicos, sino parientes. Y Juan Calvino, consideró que la opinión contraria era prueba de ignorancia y locas sutilezas y de abuso de la escritura. Eso lo dijo Juan Calvino, eso no lo dije yo. Esta postura, compartida por Lutero y Ulrich Zwinglio, otro padre de la iglesia, mejor dicho, padre de la iglesia reformada o padre de la reforma, mis estimados hermanos, demuestra que la aceptación de la virginidad perpetua de María no fue exclusiva de la teología católica post-reforma, sino que también encontró apoyo entre aquellos que priorizaban la sola escritura. Esto sugiere que estos reformadores no percibieron una ausencia total de fundamento bíblico o una contradicción insalvable de las escrituras para negar que el único hijo biológico que María tuvo se llamaba Jesús, porque no hay base escritural para sostener que María haya tenido otros hijos biológicos aparte de Jesús. Para ellos, la creencia en la perpetua virginidad de María se basaba en una comprensión teológica del papel de María como la madre de Jesús y en la creencia de que Dios la preservó virgen toda su vida. Eso lo creían los padres de la Reforma. Quien preservó a María virgen toda su vida fue Dios mismo. Y eso lo creían los padres de la Reforma, lo vuelvo a repetir. Más que en una interpretación literal estricta de cada versículo. En cuanto a la supuesta falta de enseñanza bíblica que dicen los evangélicos, explícita o implícita, diversos pasajes son interpretados por defensores de la virginidad perpetua de María, incluyendo la tradición que los reformadores como Calvino, Lutero, Zwinglio seguían la tradición enseñada por la iglesia por 1500 años. O sea, ¿cuántos años creía la iglesia la perpetua virginidad de María? 1500 años. Aún los padres de la Reforma lo enseñaron. ¿Sí? Isaías 7:14. ¿Qué dice Isaías 7:14? La profecía, he aquí que una doncella virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. ¿Por qué es importante Isaías 7:14? Se los voy a explicar. Permítanme un segundo. Estoy teniendo problemas con StreamYard. A ver. Parece que tengo problemas con StreamYard. Bueno. Parece que ya se acabó la transmisión en StreamYard. Bueno. Pues nos quedamos solamente con TikTok. Las otras 9 plataformas se esfumaron. Se me cayó la transmisión de StreamYard. Pero no hay problema. Voy a pasar este video allá a StreamYard, a mi canal de YouTube. Bueno, vamos a seguir con Isaías 7:14. ¿Dónde nos quedamos? La importancia que tiene Isaías 7:14 es porque Isaías 7:14 enseña que la virgen, y no cualquier virgen, déjenme decirles eso, María no era cualquier virgen, María era la virgen escogida por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Otra cosa importante. Cuando vemos el papel de María y su importancia,
lo vemos en Génesis 3:15. Si nos damos de cuenta, en Génesis 3:15, Dios mismo, el creador del cielo y la tierra, hablando con la serpiente, le dijo: he aquí que de la simiente de la mujer nacerá aquel que te aplastará la cabeza. En otras palabras, Dios mismo en Génesis 3:15 da validez al decir que María era importante dentro del plan de salvación de Dios para la humanidad, porque Dios profetiza él mismo sobre una mujer y que de esa mujer iba a nacer aquel que le aplastaría la cabeza a Satanás. Y todos sabemos quién es esa mujer. Dios no envió profetas a profetizar lo que estoy diciendo. Dios mismo profetizó a la serpiente que una mujer, de una mujer iba a salir aquel que le aplastaría la cabeza. Y todos sabemos que esa mujer de la que habla Dios ahí en Génesis 3:15 es María. Y que esa simiente que le aplastaría la cabeza no es Israel, sino es Jesús. Porque Génesis 3:15 no habla de Israel ni de la iglesia. Habla de María y de Jesús. Ahí vemos la importancia de María, sobre todo la de Jesús. Entonces, Isaías 7:14 determina que una virgen, no cualquier virgen, la virgen elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo, iba a dar a luz un hijo. Uno, no dos, no tres, no cuatro, no seis, no ocho, uno solo. ¿Quién es ese hijo? Jesús. El único hijo biológico que la Biblia reconoce como hijo de María es Jesús. Se enojen los evangélicos o no se enojen. Ese es problema de ellos con la Biblia y con Dios mismo. Ok, sigamos con Isaías 7:14. La profecía, he aquí que una doncella virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Isaías 7:14 es citada como una base profética para la concepción virginal de María. La Septuaginta utilizada por los evangelistas traduce el término hebreo alma como partenos, virgen, lo cual Irineo interpretó como una señal de algo inesperado, y lo milagroso en la generación de Cristo. Debemos de recordar algo, mis estimados oyentes, tanto evangélicos como católicos, que el nacimiento de Jesús, es más, la anunciación y todo ese proceso que duró Jesús en el vientre de María fue un milagro. La anunciación fue un milagro. El tiempo de los 9 meses de Jesús en el vientre de María fue un milagro. El nacimiento de Jesús fue un milagro. Todo fue un milagro. Esto es algo que los evangélicos no pueden entender. No pueden entender que el Dios del universo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó en María virgen. Y que Dios, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, se encarnó en María y que Él siguió siendo Dios en el vientre de María. Y cuando salió del vientre de María, siguió siendo virgen María, pero aparte de eso, Jesús siguió siendo Dios. Él no perdió su divinidad. Ahora vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 34. La pregunta de María al ángel Gabriel: ¿cómo será esto? María le pregunta al ángel: ¿cómo será esto? Antes de eso, el ángel le había anunciado a María que ella iba a concebir un hijo, y María le pregunta al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón.
es vista como una indicación de su intención de virginidad perpetua. En otras palabras, cuando analizamos de una forma exegética dentro del contexto bíblico de Lucas 1:34, nos damos de cuenta que la pregunta de María llevaba consigo una consagración que María había hecho a Dios de permanecer virgen toda su vida. Por eso ella hace la pregunta, ¿cómo es esto? Porque no conozco varón. Esto es visto como una indicación de su intención de virginidad perpetua, incluso estando desposada con José. Exegetas como Ignacio de la Portier, Leverton y Langres interpretan que esta pregunta en el contexto de una mujer ya desposada implica un propósito firme o su voto de perpetua virginidad, ya que de otro modo la concepción sería obvia. Y esto es algo que los evangélicos desconocen, porque ellos desconocen muchas cosas de la cultura judía del primer siglo. Cuando un evangélico lee la Biblia, lee el Nuevo Testamento y lee los evangelios, ellos lo leen con una mentalidad occidental, con una mentalidad hispanoamericana, pero no lo leen con una mentalidad oriental del siglo I. Porque si ellos pudieran comprender, entender y realmente supieran cuáles eran las costumbres de los habitantes judíos del primer siglo, se darían de cuenta que dentro del templo habían jóvenes judíos, jóvenes israelíes, jóvenes de Israel, viviendo dentro del templo, quienes habían consagrado su vida de servicio a Dios. Y alguien me va a pedir versículos bíblicos. Claro que sí. ¿Se acuerdan de Ana? Cuando Ana estaba orando en el templo y Ana pedía a Dios que le concediera un hijo, y hubo algo que Ana hizo cuando estaba pidiendo un hijo. Y ella dijo, si tú me concedes un hijo, yo lo consagro a tu servicio. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios le concede a Ana quedar embarazada. Quedó embarazada de Samuel. Y Ana, después de destetar a Samuel, lo lleva al templo y lo entrega al templo para que sea dedicado a Dios y sirva a Dios. Esa es una parte de la cultura hebrea del primer siglo y muchos evangélicos son ignorantes de eso. Bueno, porque no les gusta estudiar. Los entiendo, no les gusta el estudio. Para ustedes, la letra mata y el espíritu vivifica. Texto fuera de contexto. Entonces, dentro del templo habían jóvenes, no solamente varones, sino también mujeres que estaban consagradas al servicio de Dios. Entonces, cuando vemos en Lucas 1:34 la pregunta de María, nos damos de cuenta que María era parte de esos jóvenes. ¿Y qué pasa con José? Bueno, José era un hombre anciano al que se le pidió que cuidara a María. Por esta razón, la tradición nos enseña que María era una joven y José era un hombre ya entrado en edad. Y que los hijos de él eran los hermanos o los hermanastros de Jesús. Esto yo les recomiendo mucho a los evangélicos que lean usos y costumbres de los judíos del primer siglo y se van a dar de cuenta
la equivocación en la cual ustedes han vivido toda su vida. Pero bueno, no espero que lo hagan porque a ustedes no les gusta estudiar más allá. Y lo tremendo de todo es que dicen, yo solamente me baso en la Biblia, así como no. Ahí están creyendo en el rapto, que es una doctrina creada por unos jesuitas, adaptada por un pastor que se salió del presbiterianismo, se fue al pentecostalismo, John Nelson Darby, y ahora creen en la mentira del rapto y en el circo del dispensacionalismo. Sí, cómo no. Pero bueno, sigamos. Les prometo que este video no va a ser largo. Mateo 1:25. La expresión "y no la conocía", que es la favorita de los evangélicos pentecostales, la expresión "y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo", Mateo 1:25, es objeto de debate. Sin embargo, se argumenta que la partícula hasta que, geos, ho, en griego, en la escritura, no implica necesariamente un cambio posterior de estado, sino que simplemente se refiere al pasado, sin determinar lo que ocurrió después. Aquí entra también lo que les dije hace un momento, la cultura judía del primer siglo. José, aunque estaba comprometido, estaba desposado con María, no la conocía. No la conocía. Él no sabía cómo era María. ¿Por qué? Porque María, si usted conoce los usos y costumbres de los judíos del primer siglo, la prometida no podía revelar, no podía develar su rostro al novio, sino que tenía que llevar un velo. Y José no podía ver el rostro de María. ¿Sí? A eso se refiere, y no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Vuelvo a repetir lo que dije, la expresión "y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo" es objeto de debate. Sin embargo, se argumenta que la partícula hasta, geos, ho, en griego, en la escritura no implica necesariamente un cambio posterior de su estado, sino que simplemente se refiere al pasado, sin determinar lo que ocurrió después. Teólogos como Severiano del Páramo y Mariano Herrens Marco refutan la interpretación que asume un cambio posterior, señalando que esta es una falla de quienes la objetan. San Jerónimo, cuyo trabajo sobre las lenguas bíblicas fue muy valorado, también refutó esta interpretación, argumentando que el evangelista solo quería dejar claro que Jesús nació sin intervención de José. Y los evangélicos se crean todo un circo argumentando que después que Jesús nació, María y José tuvieron relaciones sexuales. Eso solamente denota una mente carnal por parte de los evangélicos. Eso es lo que denota la carnalidad evangélica de querer ver a la Virgen María teniendo relaciones con José. Eso es una mente morbosa, putrefacta, llena de carnalidad. Ahí se demuestra el tipo de cristianos que son los evangélicos, carnales, pecaminosos, que solamente piensan en la morbosidad, en la carnalidad. ¿Sí? Pero no me sorprende. Ojalá cuidaran a sus muchachitas, a sus jovencitas, como cuidan de la vida íntima de la Virgen María. Si los evangélicos cuidaran más la virginidad de sus jóvenes, no habrían tantas muchachitas embarazadas en la iglesia,
teniendo hijos fuera del matrimonio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los hermanos de José, ¿qué se refiere con los hermanos de José? Ya lo he dicho, pero lo vamos a repetir de nuevo. La mención de hermanos y hermanas de Jesús en los evangelios, por ejemplo, Marcos 6:3, es un punto central de la objeción. No obstante, la tradición patrística seguida por los reformadores como Calvino argumentan que el término griego adelphos y el hebreo a pueden referirse a parientes cercanos como, por ejemplo, primos o hermanastros, y no necesariamente a hermanos de sangre. El protoevangelio de Santiago, un texto apócrifo del siglo II, ya presentaba la idea de que eran hijos de un matrimonio anterior de José. San Jerónimo defendió la interpretación de que eran primos, hijos de una hermana de la Virgen. Respecto a la afirmación de que eruditos católicos especializados en mariología admiten que esta doctrina se basa en una tradición posterior y no en las Escrituras, es cierto que algunos teólogos reconocen que la virginidad en el parto y postpartum, después del parto, no se basa únicamente en datos bíblicos explícitos y que su comprensión se desarrolló a lo largo del tiempo. Por ejemplo, se señala que los argumentos a favor de la virginidad de María después del parto son insuficientes desde el punto de vista histórico y literario. Sin embargo, esto no anula la doctrina para ellos, sino que la sitúa en un contexto de profundización teológica y comprensión del misterio de Cristo. La Iglesia la confiesa espontáneamente como que si fuera el resultado del conocimiento connatural del misterio de Cristo Jesús, que le ha sido concedido, una expresión de una experiencia del misterio de Cristo. Con permiso. Históricamente, la creencia en la virginidad perpetua de María es un dogma muy antiguo. Testimonios tempranos como Ignacio de Antioquía, año 110 después de Cristo, afirman que Jesús nació verdaderamente de una virgen. Autores como Justino Mártir, Irineo y Orígenes también defendieron la virginidad de María. La doctrina se afianzó en el siglo IV con padres como Atanasio, Ambrosio, Jerónimo y Agustín. Sínodos como el de Milán, 390, y Roma, 393, y concilios posteriores, concilios de Constantinopla II en el año 553, concilio laterense en el 649, la han reafirmado. El concilio de Efeso 431, al definir a María como Theotokos, Madre de Dios, contribuyó indirectamente al fortalecimiento de esta doctrina, ya que se consideraba que la santidad de la Madre de Dios implicaba su virginidad perpetua. En resumen, aunque el argumento sobre la ausencia de enseñanza bíblica explícita es planteado, no es una objeción insuperable. No es insuperable. La interpretación de pasajes claves como Isaías 7:14, Lucas 1:34 y Mateo 1:25 y otros muchos más, junto con el entendimiento contextual del término hermanos, sugieren un fundamento implícito más allá de la exégesis literal, la aceptación de la virginidad perpetua
por figuras tan centrales en la teología reformada como Juan Calvino y Lutero, demuestra que la doctrina fue considerada compatible con una comprensión bíblica, teológica e histórica del papel de María en la historia de la salvación. Incluso si su articulación completa se desarrolló con el tiempo en la tradición cristiana. De esta manera, refutamos categóricamente el argumento de los evangélicos al decir que hay una ausencia de enseñanza bíblica explícita e implícita en que María no tuvo, o que María tuvo más hijos. De esta manera terminamos la primera parte de esta nueva serie que hemos comenzado hoy. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde, quedamos en la paz de Cristo. Les deseo una feliz Navidad y un feliz año nuevo, bendecidos en la presencia de Cristo. Gloria a Dios. Y en el ejemplo que María nos ha dejado a todos de amor, obediencia y sometimiento a la voluntad de Cristo. Ojalá todos los que nos llamamos cristianos, siguiéramos el ejemplo de María, ya que se nos hace difícil seguir el ejemplo de Cristo. Que Dios los bendiga, quedamos en la paz de Dios y hasta el siguiente video, si Dios así lo permite.